ejercicio. Chicos, Huerta de ya estar en julio, en agosto termina el curso, en agosto finalizamos. La próxima clase es selección de dientes, prueba en cera, templado, son como 4 o 5 clases. Muy bien. Alguien que me haga favor de guardar esto. Por favor, las tareas guárdenlas por favor, porque también van a ser una evidencia de su asistencia. ¿Se acuerdan que ya organizamos en folders, estamos revisando la asistencia? Quien no llegue el 80% de asistencia, lo lamentamos mucho, pero vamos a aplicar el reglamento de asistencia. Entonces, ya revisaron almuerzo, la primera clase. Entonces, vamos a continuar y recuerden ustedes, pacientes con dientes permanentes no estamos aceptando. ¿Qué otra cosa? Tienen que tener evidencia para presentar su caso en los 10 puntos y pues quienes no han conseguido paciente pues tendrán que estudiar un poquito más, pero eso no es cuestión del otro mundo. Entonces chicos, vamos a hablar de la adaptación del rodete inferior y dicen, los quiero saludar, dice, sé tu mayor compromiso, no llegues tarde, no lo dejes para después, es ahora chicos, la hora de prepararse. Por favor aprovechen la clínica, lo que estaban deseando tanto ya están ahí, ya llegaron a ese punto, hay que aprovecharlo y hay que llegar con todos los conocimientos del caso. Hoy sí ya vamos con la oración de rodete, nena. Hoy sí, ok, y hacerlo bien, ¿verdad? Entonces voy a recapitular parámetros para la adaptación del rodete, ¿sí? ¿Sí? Del rodete superior. ¿Recuerdan ustedes de los parámetros para la adaptación del rodete superior? ¿Sí o no? Son 7. ¿Sí? ¿Cuáles son? Contorno, que sea contorno si no alcanzaron, busquen ahí una hojita, por favor. Bueno, buenas noches, chicas, adelante. Disculpen si no alcanzamos las hojitas, saquen por ahí unas hojitas. Ángulo nasolabial, ¿sí? Recuerden ustedes ver al paciente de perfil o en un plano sagital. Curva de la sonrisa, despliegue gingival y triángulo negro. Y hablamos también por ahí, me tomé el tiempo de leer sus tareas, unas tareas súper completas, la verdad, los felicité, porque muy buenas tareas. Entonces, yo estoy segura de que van a adaptar bien esos rodetes. Y líneas de orientación. Yo sé, chicos, que en una clase es bastante difícil y muy poco para ir a la práctica, pero por lo menos esto que es básico, llévenlo con ustedes. Yo les compartí la vez pasada el documento, léanlo por favor. La otra semana, el viernes tenemos examen, ¿verdad? Yo espero que hayan estado estudiando. Y recuerden ustedes, ¿verdad? El contorno, que siga el contorno del reborde. La línea blanca, que con la boca semiabierta mi paciente yo pueda ver como esas hipótesis incisales de las piezas. La línea de la sonrisa es una curva que continúa al labio inferior, ¿sí? Que los bordes incisales y caras oclusales continúan en el labio inferior. El despliegue gingival, ¿para qué dijimos que marcaba el despliegue gingival en el rodete? ¿Cuál era la razón? Elegir el tamaño del iris, exactamente.
reposo, que era un nuevo concepto, que ustedes conocen el concepto en periodoncia, ¿verdad? Que es cuando falta la papila. Pues los triángulos negros están dados por los corredores bucales. Y las líneas de orientación. ¿Cuáles son las líneas de orientación, Paula? La línea media, ¿y qué otra línea? La línea canina, la línea canina, ¿sí? Y también todos esos planos. Hoy vamos a hablar de esas posiciones mandibulares básicas. Recuerden ustedes, hagamos una posición de reposo, una de máxima intercuspidación o cuspidación muscular. Nosotros la podemos hacer. ¿Está perdida o no está perdida en el paciente de máxima intercuspidación? Y la de contactos reflexivos o relación céntrica, traguemos. De esas tres posiciones vamos a hablar. Esas tres posiciones tienen mucha relación con la dimensión vertical. ¿Recuerdan qué es la dimensión vertical? La dimensión vertical la vienen viendo desde la ponía de cara cuello. ¿No? Oclusión. Es la altura del tercio inferior de la cara, ¿verdad? Como toda la cartografía que tenemos en la cabeza está dada casi por tercios. ¿Sí se recuerdan ustedes? Casi todo tiene tercios. La cara está dividida en 3 tercios. Y uno de ellos es la dimensión vertical. La dimensión vertical la medimos en dimensión vertical de reposo y dimensión vertical de oclusión. ¿Cuál es la diferencia de la dimensión vertical de reposo y la de oclusión? A ver, Diego. ¿Cuál es la diferencia? Michelle, el espacio libre. En la facultad, ¿por cuánto va a estar dada el espacio libre? 3 milímetros. No se les olvide eso, ¿sí? 3 milímetros. Entonces, esa dimensión vertical de reposo, esa dimensión vertical de oclusión, va a estar relacionada con las posiciones intermaxilares, ¿sí? Posición de reposo, posición de máxima intercuspidación y la posición de la relación céntrica. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Les di una hojita con lapicero, ¿sí? 25 minutos. Vamos a tener una hoja a la mitad. En la mitad superior vamos a dibujar una base de registro con un rodete de cera inferior. Y ustedes van a explicar en 4 líneas cómo lo adaptarían. ¿Qué se les ocurre? Lo que a ustedes se les ocurra. Yo lo que quiero es que pongan a hacer ejercicio, ¿sí? A la mitad. Tenemos 5 minutos. Escriban. Si no tienen hojas, saquen una hojita. ¿No sobraron hojas por allá? Solo del inferior, porque hoy vamos a hablar de ese tema. Yo quiero que ustedes piensen, miren ustedes para adaptar un rodete inferior. 4 líneas, o si quieren 4 conceptos, con lapicero, por favor. Dibújenlo como ustedes puedan dibujarlo, cómo lo adaptarían. No estoy preguntando por las medidas, no estoy preguntando características, no estoy preguntando por el superior, estoy preguntando qué harían 4 acciones o 4 características para adaptar un rodete inferior. Vamos. Luis, buenas noches, hacia adelante. ¿Qué tal está? Cuatro acciones, 4 cosas que ustedes piensen que deberían de hacer, no más
4 líneas, 4 cosas, ¿cómo lo adaptarían en el paciente? No estoy preguntando por las características, ni medidas, nada. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Lo hacen con lapicero. No se vale escribir la primera parte, sino hasta el último. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo debería de ser la adaptación del poder interior? ¿Qué acciones tendrían que tomar ustedes para adaptar a este paciente un poder interior? ¿Qué escribió Sebastián? ¿Ya escribió alguna? A ver, ¿cuáles? Tiene línea de orientación, ¿qué más? Curva de compensación. Yo quiero que ustedes sean creativos, no van a escribir lo que puso Sebastián. ¿Quieren? Yo leo ahí les puse en sus hojitas algunas observaciones. A Héctor, ¿qué se le ocurre que podría hacer para adaptar un poder de sus interiores? ¿En base a la? Ustedes tienen referencia de la dentadura inferior. ¿Qué referencias tienen? ¿Qué referencias conocen? Aquí deberíamos saber hasta dónde llega el canal inferior. Esa es una referencia. ¿Sí? Vamos a continuar y cuéntenme qué escribieron. A ver, Luis, ¿qué escribió? ¿Cómo adaptaría usted el poder inferior? ¿Qué se le ocurre? Pero eso no se hace en el paciente, eso se hace en el laboratorio. ¿Ven? ¿No se les ocurre? ¿Rodolfo? ¿Cómo? ¿Cómo adaptar el poder interior en un paciente? Recuerden que adaptamos el poder superior en el paciente. Esto ya es en el paciente, no es en el laboratorio. En el laboratorio lo tenemos así, una base de historia bien hecha, unos modelos confundidas. Entonces, ¿qué voy a ir a hacer yo? A la clínica. Esto voy a la clínica. ¿Qué se les ocurre? ¿Brenda? ¿Así? Llevar a la paciente en relación céntrica, muy bien. La referencia de la línea que sea paralela a la línea de obstrucción con la de. ¿La alba vocal? No, la del plano de obstrucción y la línea de Camper. Ahí vamos. Vamos a ver ahorita por qué les hablé. El primer tema que les di eran relaciones maxilomandibulares. Porque las relaciones maxilomandibulares tienen mucha relación con la dirección vertical. ¿Conocen ese cuadrito del número áureo? ¿Sí? ¿Alguien conoce el número áureo? En odontología se usa mucho. Es el número perfecto, es la secuencia de Fibonacci.
eso es una parte, es matemática pura, ¿verdad? Que la Mona Lisa, se las puse aquí, la Gioconda, la Mona Lisa, tiene esas características. La dentadura tiene esas características. Los dientes anteriores, los centrales, tienen una medida más grande que los laterales, y así vamos con el número de Fibonacci. Entonces, la dimensión vertical en la adaptación del rodete inferior es vital. Es control de la estética, control de la fonética, control de ese espacio interoclusal. Ahí es donde vamos a ir adaptando, ¿sí? Y vamos nosotros a aplicar nuestros conocimientos. Lo que yo les voy a exponer es básico, que yo en algunos momentos pienso pues que ustedes ya lo conocen. ¿Conocen ese término, chicos? La verdad que peleamos con ese término, no solo ustedes, todos los seres humanos caemos en esto, ¿sí? Y vamos a ver por qué caemos en eso, ¿sí? Nosotros somos estudiantes desde que tenemos 4 o 2 años, nunca nos han enseñado a estudiar, es lo que menos. Contenidos hemos tenido, más formas no hemos tenido para poder estudiar. Si nos hubieran educado, enseñado formas de cómo manejar algunas situaciones como estudiante, nos iría mucho mejor. Entonces, la procrastinación es seguir retrasando y dándole vueltas uno a algo que debe de hacerse, y a menudo dice porque resulta desagradable o aburrido. ¿Sí? A veces todo nos parece desagradable y todo nos parece aburrido. Se nos olvida que estamos en nuestra etapa de formación, chicos. ¿Sí? Aunque a ustedes les parezca desagradable y aburrido aquí, se están formando para la vida, para ser buenos profesionales o malos profesionales, para vivir bien o para vivir más o menos. ¿Sí? Yo no invertí 6 años en mi carrera para no tener una mejor calidad de vida. Entonces, esto es parte del ser humano, y todos hemos procrastinado, no son los únicos, todos. Entonces, vamos a hablar del recorte y la adaptación del rodete inferior. Ya hablamos, me hicieron unas cartas muy bonitas, completísimas, excelentes. Ahí les escribí comentarios en sus cartas, muy buenas. Y vamos a hablar del método de Magee. ¿Qué creen que es el método de Magee? ¿Qué creen que es el método de Magee? ¿Qué creen que es el método de Magee? ¿No? ¿Sí? En odontología estamos llenos de métodos, ¿sí o no? De técnica, de métodos, y que la técnica no sé quién, que ya lo inventó hablando y sustrando. ¿Qué es el método de Magee? Primero. Muy bien, es el método que utilizamos. Y este método, chicos, es un método bastante antiguo. Si ustedes ven, casi no tenemos referencia. Lo estudiaron en judíos en la Segunda Guerra Mundial, pero se sigue usando. Y métodos para calcular la dimensión vertical en pacientes edéntulos hay. Ahí les cito yo a la carrera de Silverman. Hay un montón de métodos. Pero nosotros aquí en la facultad utilizamos isomediciones de referencias. Como les digo, la cartografía de la cara es abundante. Ustedes saben que el largo de la palma de mi mano a mi codo es el ancho de mi cintura, ¿sí? Hay gente que también va y compra el pantalón, se mide en la cintura, en el cuello, ¿sí o no? ¿Sí? Esas son referencias anatómicas. Entonces, de igual forma, este método es una referencia anatómica. Y vamos a medir varias líneas. La primera es de la línea de la glabela al subnacio. ¿Dónde está la glabela? Daniel, la parte más prominente entre las cejas. Subnacio, la base de la naricita. Una línea bipupilar imaginaria que nosotros vamos a imaginar en nuestro paciente, que pasa a la mitad de las pupilas,
Y la técnica dice alestomio, que el estomio es la unión de los dos labios, pero lo vamos a dejar en la comisura. Y la otra medida, la distancia en milímetros de comisura a comisura. Esto lo vamos a medir en nuestro paciente y lo vamos a medir en milímetros, no en centímetros. Milímetros, por favor, con una regla flexible. Entonces, vamos a ver cómo es que calculamos esas medidas. Vean ustedes, esa medida de Magui me va a dar la dimensión vertical en reposo. ¿Cómo encuentro la dimensión vertical de oclusión? Restándole los 3 milímetros. Muy bien. Entonces vamos a suponer que las 3 medidas me dieron 70. Esta dimensión es dimensión vertical de reposo. Las 3 medidas, voy a hacer un promedio y voy a sumar las 3 medidas y la voy a dividir entre 3. Entonces, ¿cuánto sería la devolución? ¿Cuánto sería de la devolución? Si tengo 70 de dimensión vertical de reposo, 67, ¿verdad? Entonces, chicos, con el método de Magui, con las medidas de la glabela consumnacio, de la línea bicubilar al estomio y de comisura a comisura, lo sumo, lo divido dentro de 3 porque voy a hacer un promedio y esa es la dimensión vertical de reposo. Menos 3 es la dimensión vertical de ¿qué, Estefan? De oclusión. Muy bien. Entonces, chicos, por ahí vamos bien. Vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Apunten, por favor, ahí a la vuelta de la hojita que les di. Vamos a tener la distancia de la glabela al subgnacio va a ser de 66. De esto no se vayan a olvidar en la clínica, por favor. Esto es vital. De la línea bicupilar al estomio o comisura va a ser 67. Y la distancia de comisura a comisura va a ser 65. Calcular la dimensión vertical de reposo y de oclusión para ese paciente. ¿Dimensión vertical de reposo, doctor? ¿De oclusión? Acuérdense que estamos hablando de la dimensión vertical de reposo y la dimensión vertical de oclusión, muy relacionadas con las posiciones. ¿Qué tenemos que hacer, chicos? Sumarlo y dividirlo dentro de 3 y... Ajá. Entonces, ¿cuánto es la dimensión vertical de reposo? ¿Cuánto es la dimensión vertical de reposo? 66. ¿La de reposo? ¿La de reposo? ¿Sí? Muy bien. ¿Y la de oclusión? 63. Ya están listos para ir a la clínica. Eso es lo que hacemos, ¿sí o no, Jimena? Pero para llegar a eso a veces sufrimos. Y nos pasa, a todos nos han pasado, no crean que solo a ustedes. A mí también, no crean ustedes que están exentos de... Hay cosas que uno no las sabe, se le olvidaron o no hizo la clase. Entonces, chicos, voy a seguir con la procrastinación y es, tengo que hacer algo, voy por un café, me meto a las redes sociales, busco los materiales, luego me pierdo en las redes, pongo música, comida, abro la boca por cualquier lado, voy a YouTube y cuando en eso se nos pasó la tarde. ¿A quién le pasa? A todos chicos, todos, nos pasa a todos. Más ahora que hay muchos síndromes porque la tecnología nos está abarcando y nos está rebasando. Entonces, chicos, así como hay parámetros para el rodete superior
superior hay parámetros para el rodete inferior. Y estos son 6. Contorno del rodete, que no sobrepase el ecuador de la lengua. ¿Cuál es el ecuador de la lengua, Daniel? ¿Cuál será la parte más prominente de la lengua? ¿Cuál es el ecuador de la lengua? ¿Cómo está dividida la lengua? ¿Sabe? No, ¿cuál es el ecuador de la lengua, chicos? Es una línea que la divide en dos. La une igual. ¿Qué dice? ¿Cómo se divide? El ecuador de la lengua es el lugar donde exactamente cae el plano oclusal. Esa es otra referencia anatómica. Pero ¿cuál es el ecuador de la lengua? ¿Cuál será el ecuador de la lengua del abuelito? ¿Piensen? ¿No? Vamos a ver cuál es el ecuador de la lengua. Entonces, también que ese rodete llegue a nivel del labio inferior. Véanse con la boca semiabierta entre ustedes y vean si sobrepasan sus dientes el labio inferior. ¿Sí o no? No se sonrían mucho. ¿Se pasa o no? ¿Qué pasa con sus dientes? ¿Qué pasa con sus dientes, chicos? ¿Se habían puesto a pensar eso? Que no sobrepasa nuestro plano oclusal, no sobrepasa el labio inferior con la boca semiabierta. Entonces, vamos a continuar. La 4 dice parte distal a 2/3 del recorrido de la papila. Por eso es importante que ustedes el rodete tenga sus biseles. ¿Sí? ¿Recuerdan que eran preguntas de examen de laboratorio? ¿Hasta dónde debe de llegar el rodete? Eso es importante. Lo llegan más allá e interfiere con la mordida. Eso suele suceder, que no sobrepase las comisuras. Si ustedes se ven en el espejo y se me abren la boca, su plano oclusal inferior no sobrepasa ni las comisuras ni el labio inferior. Y las líneas guías que nos hablaba por ahí, los que me hablaron de la línea media y la línea canino se extienden hasta el rodete, plano superior al rodete inferior. Entonces, contorno, chicos, que este rodete siga esa forma. ¿Cómo es el contorno de este reborde? Triangular. ¿Ven ustedes el modelo? Es triangular. Siempre que ustedes piensen en ese rodete va a ser triangular. ¿Sí? Esta semana vi como 4 o 5 rodetes y alguien me dijo, ay doctora, yo soy alumno de la pandemia, de línea. Sí, hay que estudiar, le digo yo, no que el hecho que sea estudiado en la pandemia no tenga que saber. Esa no es una excusa, sí, me contestaron y yo dije, pues era lo que estoy oyendo, pero por favor estudie. Entonces, contorno del rodete que tenga la misma forma. Este es el documento de la adaptación de los rodetes. Lo escribí para la clínica de acá. Lo que hacemos, el ABC, cosas muy generales. Cuando sean rehabilitadores orales, ustedes van a venir a enseñarme a mí muchas cosas más que van a aprender en el camino. Entonces, dice que no sobrepase el ecuador de la lengua. Vean cuál es el ecuador de la lengua. ¿Cómo está dividida la lengua? Dorso y diente. ¿El dorso qué tiene? Y el diente la parte, ¿listo? Entonces,
la removible no sobrepase el ecuador de la lengua. ¿Hoy sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Cómo ven ese rodete? ¿Está al ecuador de la lengua? ¿Está por encima del ecuador de la lengua? Por encima del ecuador de la lengua. Ahí ven ustedes, hay mucho reborde y entonces voy a tener que dejar casi en acrílico. ¿Puedo llegar el rodete al acrílico, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Sí, sí, cuando hay mucho reborde, dejo casi que en acrílico y en ese acrílico monto los dientes. Hay casos extremos, pero espero que no pase eso, ¿verdad? Entonces, que no sobrepase el ecuador de la lengua, chicos. Entonces, vean, este rodete estará adecuado o está muy largo. Muy largo. Vean este rodete. Vean, la foto no es muy roja. ¿Sí? ¿Sí? Sí llegamos al ecuador de la lengua. Entonces, chicos, tercer parámetro, nivel del labio inferior. Vean, en algunos casos voy a llegar al nivel del labio inferior o 2 milímetros por debajo. Va a depender de esa dimensión vertical. Si ustedes se me abren la boca en el espejo, pueden ver que su plano inferior no sobrepasa ni las comisuras ni el labio inferior. Y la parte distal, recuerdan ustedes que en la parte posterior, en el rodete, lo tenemos que terminar en un bisel. ¿A nivel de dónde? Más o menos a la mitad de la papila retromolar. Nunca vayan a hacer los rodetes casi que en la rama. Entonces, ¿sí? A la mitad de la papila retromolar o 2/3 del recorrido de la papila. ¿Vean? Pensando en que haya oclusión con las piezas superiores. ¿Sí estamos ahí? Esos son los límites. Que no sobrepasen las comisuras bucales. Siempre que vayan a la rodete inferior, que no sobrepasen las comisuras bucales. A nivel de las comisuras bucales, ¿qué piezas se localizan? Si ustedes quieren, hacen una marquita ahí en el rodete y ahí van a encontrar ustedes las premolares y las líneas guías. La línea superior yo la extiendo hasta inferior, y la línea de caninos también las extiendo hasta inferior, porque ya tengo ese parámetro en la adaptación del rodete superior. Entonces, ¿cómo lo vamos a adaptar? Lo primero, chicos, es que como ya tengo un plano superior, cuando ponen el inferior, ya adaptamos el inferior, Jimena, todavía no, ¿verdad? Pero cuando lo adaptamos, siempre el paciente queda así, porque recuerdan las medidas, ya tenemos un plano en el campo de arriba, entonces ponemos el inferior y queda el paciente con la boca abierta. Yo necesito llevar a ese paciente de los dos rodetes como que estuviera haciendo una máxima intercostilización. Si queda con la boca abierta, ¿dónde voy a desgastar primero? ¿Anterior o posterior? Posterior. ¿Voy a recortar en el rodete superior o en el inferior? Inferior. Inferior. Cuando adaptamos el inferior, quiero que tengan presente. Tocamos únicamente el inferior. El superior ya lo tenemos. A menos que hayamos hecho algo muy largo y ahí nos demos cuenta, podemos tocar el superior, siempre y cuando plano camper y plano foco. Entonces, continuamos y nosotros vamos midiendo. Ponemos el rodete y vamos revisando, podemos marcar con una espátula 7. Vamos a ir marcando para ver cuándo vamos a desgastar. ¿Sí? Podemos marcarlo y con la espátula ancha vamos y fuera vamos a desgastar. ¿Sí? Calentamos con el mechero, desgastamos y ahí nos vamos. Vean,
¿Estará bien adaptado este rodete? Muy corto. Está muy bajo. Casi no se ve. ¿Sí lo logran ver? ¿Logran ver que se enrolla el labio? ¿Sí? ¿Quién me dijo algo? ¿Qué pasa si queda corto? A ver, ¿qué pasa si queda corto? ¿Qué tengo que hacer? Le vamos a hacer. ¿Sí? En ese ratito. Sí, en ese ratito. Yo quiero que piensen ustedes que tienen que venir preparados para adaptar el rodete superior y el inferior en una cita. No hagan venir a sus pacientes tantas veces. Adapten los rodetes en una cita, los dos. Si queda corto, yo le agrego cera, si queda largo, yo le quito cera y ahí voy jugando con el espacio y con las pruebas fonéticas y de deglución. Causas de la procrastinación: falta de hábitos, miedo a la crítica externa, miedo al fracaso, falta de motivación, perfeccionismo extremo y altas expectativas. Yo espero que esta sea la causa de ustedes: perfeccionismo extremo. Entonces, chicos, errores frecuentes en la adaptación de un rodete. ¿Cuál creen que es el error frecuente? Contacto entre las dos bases, y eso es frecuente. A veces ya están escogiendo piezas y se dan cuenta que hay contacto entre las dos bases. ¿Qué creen que tenemos que hacer acá? Recortar. No tengan miedo cuando yo les digo a veces, miren, recortémosle a la base, ahí se va a quedar floja. No, la base es el prospecto. De todo modo, la prótesis no llega hasta la rama ascendente del maxilar. Otro error frecuente es no hacerle ese bisel al rodete superior y que tope con la base inferior. Si estamos, ¿sí? Eso no lo tengo en el documento, si lo pueden anotar, por favor. Esos son los errores más frecuentes cuando adapto rodetes. Vean, chicos, a veces ya tienen el montaje de los modelos inferiores y toca aquí porque no hicimos el bisel del superior. ¿Qué hay que hacer? Recortarlo y revisar la adaptación. Posición del paciente al tomar el registro con el rodete inferior es en una posición sentada, formando un ángulo recto con la espalda y las piernas de nuestro paciente. Hacemos un registro del rodete inferior con la posición supina del paciente, ¿sí o no? No. ¿Por qué? Porque se modifica la posición de la mandíbula. Entonces, chicos, también para adaptarlo, vean ustedes lo que yo estoy pretendiendo hacer. Vean, aquí van a ir dientes. Yo estoy buscando una máxima interutilización, como que ustedes mordieran con los dos rodetes. Piensen en eso. Entonces, yo voy a ir calculando la dirección vertical que calculé con el método de Maggi en dos puntos que yo marqué en nuestro paciente. Puedo marcarlo en la punta de la nariz o en el subnasio y en el gonio. ¿Cuál es el gonio? ¿Cuál es el gonio? La parte más prominente del mentón. Entonces, ahí voy a ir calculando. Puede ser un compás, puede ser una regla flexible, la dimensión vertical de reposo y la dimensión vertical de oclusión. ¿Que dónde lo calculé? ¿Dónde calculé la dimensión vertical de reposo y la de oclusión, chicos? ¿Cuándo? Con el método de Gardella, de axonasia, de línea vertical a estómago y de fisura con fisura. ¿Cómo se llama ese método? De Maggi. Entonces, voy recortando, chicos, y voy calculando la distancia que me dio con el método de Maggi. La tensión vertical de reposo, la tensión vertical de oclusión. ¿Cuál es la diferencia?
también. ¿Ya? Pruebas fonéticas y de deglución. A ver, Daniel, hablemos de las pruebas fonéticas. A ver, el método se llama decirle y le pedimos al paciente que diga que cuente de 60 a 69. Digan ustedes 66 y qué observan. Escuchan, observan o sienten. Véanse entre ustedes. 66. Escuchan, observan. Véanse. ¿Qué pasa con el lengua? 66. Oigan, porque esto se los pregunto allá en la clínica. Se oye, doctora. Es un incisivo. Si no se escucha nada, se ve. 66. La lengua se mete entre las dos bordes incisales y hay espacio o no hay espacio. Hay espacio porque tenemos el espacio libre. 66. Si no sí, se la mete entre ese espacio. Cuando usted le pide al paciente con los dos rodetes puestos, lo logra ver. Esa foto no se logra ver que está el rodete inferior. ¿Sí? Y lo dejamos un poquito largo, no está muy largo, la paciente tiene el labio corto y se observa. ¿Se observa o se oye? Se observa. ¿Sí? Que se mete la lengua entre los bordes incisales de esos dos rodetes. Y la de deglución. ¿Deglutan con la boca abierta? ¿Pueden? ¿Por qué no pueden? Porque tienen alterada la función vertical. Cuando mi paciente, yo si bien recordé bien, el paciente yo le pido degluta y tiene que deglutir cómodamente. ¿Sí? Ustedes le van a pedir degluta cuando todos los rodetes puestos. Lo traje, ¿verdad? Porque a veces le dicen uno de gluta y no sabe qué es eso. Entonces, trague y va a tragar cómodamente. Vamos a continuar. Ya vamos a terminar. Verificar contactos posteriores, que es donde se dan los errores. ¿Sí? Podemos ver con el espejito o podemos buscar un papel de articular, pero el papel de articular es muy difícil que llegue acá. Entonces, chicos, cuando van a prótesis total, ¿llevan espejo intraoral, sí o no? Sí. Yo quiero que se acuerden de eso. Yo a veces les digo, y el espejito intraoral, van a traerme cualquier espejo. Ahí en el dispensario nos dan un espejo para que se vean grandes, se vea la prueba de ser al paciente, ese van a traer. Sí, ¿por qué pues, doctor? Porque somos dentistas, les digo yo. Si van a ver una cubeta, vean. Así pueden ver toda si van a ver un sellado perfecto, véanlo con espejo, por favor. No dejen en poco nada. Revisen la cubeta, revisen la base de registro, revisen la prueba en cera. Eso les va a evitar muchos dolores de cabeza. Entonces, verificamos los contactos posteriores que no existan entre las bases y podemos proceder. 10 tips, para dejar de procrastinar. Muchos encuentran, ¿sí? Muchos de ustedes se encuentran en el camino, solitos, y encuentran un método para poder estudiar. Entonces, uno es priorizar, ¿sí? Llevar una agenda también, buscar objetivos, crear listas o agendas. Comienza el día con las tareas más difíciles, motivarse uno solo, hacerse su poco wash, minimizar distractores, establecer fechas y tiempos límites para las tareas y realizar una cosa a la vez. Y no digan mañana lo hago. Y crear rutinas saludables. Eso nos va a evitar estreses. Entonces, chicos,
al recortar, al llevar con todos esos parámetros mi rodete inferior, yo lo que quiero lograr es esto, ¿sí? Como que ustedes estuvieran haciendo una máxima interpretación, porque ahí es donde van a ir a montar los dientes, ¿sí? La próxima clase es selección de dientes, y ahí es muy claro, yo creo que ya casi que estamos terminando. Algunos pacientes van a tener la capacidad, por ejemplo, el abuelito tiene la capacidad de hacer lateralidades. Ustedes pueden hacer lateralidades perfectamente. Muchos pacientes que es su primera prótesis les cuesta, pero si podemos hacer las lateralidades derechas e izquierdas, las vamos a practicar con el paciente. Luego, al tenerlos ya adaptados, vamos a extender no con un explorador. ¿Con qué vamos a extender las líneas guías? Con una espátula número 7. Con el explorador, a veces le pasan rayando los carrillos al paciente. Entonces, la línea media la vamos a extender del superior al inferior y la línea de camino también. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Los parámetros, recortamos, revisamos la dimensión vertical, tenemos una medida y la vamos midiendo. Las líneas guías, media y de caminos, y ya estamos listos. Vamos a ver si nos funciona. Vean eso y me dicen ustedes qué pasa ahí. A ver. Esa habilidad. La voy a poner otra vez para que ustedes vean. Ahorita están en posición ya de poderme decir lo que ven. Yo esperaría que ahorita, ¿qué ven? ¿Cómo? ¿Qué está haciendo el con los dedos? Lateralidades. ¿Ustedes quisieran un paciente así o no quisieran un paciente así? Tiene una gran motricidad, ¿sí? El paciente no lo conozco, es un adulto mayor bastante mayor, pero tiene la habilidad de manejar una prótesis total. Muchas veces cuando ustedes tengan su paciente, si son recientemente detectados, uno le dice cierre, abre, haga a un lado, se van para otro lado o están juntos. Esto es una dicha. Yo creo que el abuelito sí sabe hacer eso porque usa prótesis. Los pacientes que usan prótesis previamente tienen esa habilidad. Este es un ejemplo. Ven que este rodete no es de cero. Ese rodete no es de cero, es de una silicona, porque utilizaron otra técnica. De eso, si habláramos de rodetes y de adaptación de rodetes, hay de acrílico, hay de, miren, podríamos hablar 6 meses o un año de solo esta parte. Entonces, chicos, esos pacientes son los ideales, pero aquí tenemos que trabajar con lo que venga y ustedes tienen que ser capaces de hacer buenas adaptaciones de rodetes. Optar por lo sano día de hoy a la procrastinación es un poco difícil para todos, ¿verdad? Pero tenemos el primer paso, pienso yo, que es tener esa entereza, esa decisión y ponernos paso a paso pequeñas tareas para que bajo pequeñas acciones para ir saliendo de eso. ¿Recuerdan ustedes esa maniobra? 2. Exactamente. Es fuerte, tengo que empujar mucho la mandíbula, ¿sí o no? ¿Cuántos milímetros es la diferencia de la máxima hiperfocalización hacia la radiación céntrica? Es un milímetro, es una nada.
pero nuestro paciente que tiene patrones de masticación, los que tienen pacientes, ya vieron todas sus panorámicas, tienen cóndilos aplanados. Entonces van a tener otro tipo de relación céntrica. Y vamos a hablar de esa céntrica larga. ¿Cómo voy a llevar yo a mi paciente para tomar ese registro de mordida con los dos rodetes? Puedo pedirle que traje, ¿sí? Y unir esos dos rodetes. Puedo decirle que lleve la lengua a la parte más posterior, ponerle un pedacito de cera, y vemos la lengua a la parte más posterior, ¿sí? Y ven cómo se va hacia atrás la mandíbula. Entonces, ese registro de mordida, chicos, lo vamos a hacer con los dos rodetes puestos en nuestro paciente. Podemos hacer ejercicios, hagan ustedes el ejercicio siguiente, lleven a una máxima protrusión. Máxima protrusión. ¿Hacia dónde va? A la relación céntrica. Entonces se le pide al paciente también que haga una máxima protrusión, aunque es difícil explicarle muchas veces. Y utilizamos el método Dawson, utilizamos el de la bolita de cera, utilizamos el que traen. Este es un paso crucial y difícil. Ustedes lo van a experimentar. A veces lo hacemos hasta 3 veces. Entonces, hablar de la céntrica larga en un paciente que ha masticado de diferentes formas con prótesis de 30 años, con prótesis mal hechas o que no han tenido prótesis, no vamos a saber exactamente dónde está esa céntrica. Entonces, nos vamos a conformar con buscarla de esa forma, tragando o algunas veces pidiéndole que el paciente toque con su lengua la parte más posterior poniendo un pedacito de cera. Chicos, me encargaron eso, no hacer este tipo de llenado, de vaciado de las prótesis, de los modelos iniciales, suficiente yeso, forma bases, como deben de ser, no champurraditas, ¿verdad? Porque se nos quiebra y empecemos a hacer buenos modelos. Entonces, ¿qué ven en la primera foto? Ya vamos a terminar. Vean cómo se ve el labio. ¿Cómo lo ven? Metido o sobrepuesto el superior con el inferior. ¿Qué creen que pasa acá? No hay soporte del rodete. Mientras que vean cómo es de diferente el paciente con los dos rodetes bien adaptados. ¿Sí? Eso lo van a ir ustedes experimentando conforme vayan trabajando. Conforme vayan, para mí 2 prótesis y media es sumamente poco, es nada, ¿sí? Es nada, es poca la práctica que tenemos. Lamentablemente el sistema de nuestra clínica no permite. Deberíamos ya estar en rotaciones, estar 2 meses en endo, 2 meses haciendo. Imagínense cuántos casos podríamos ver, ¿verdad? Si llega uno a la clínica que le toca que ser el dentista y solo 2 casos y medio vio, y hay tanto que aprender y a veces al inicio hacemos cosas muy buenas, ¿verdad? Y nos ha pasado a todos, porque todo esto es práctica, chicos. Entonces, vean, ya con todos los parámetros, con todo, ya para tomar el registro, vamos a hacer unos bocaditos o unas muescas en superior que tenemos en superior, que en inferior también exista esa muesca al mismo nivel, triangulitos que quitamos y que se forme como un rombo, chicos, así, y un espacio sincero. Vamos a registrar esa mordida poniendo silicona útil del lado bucal. No van a poner a hacer esto. Ustedes toman el
registros de mordida como CUFAS, pacientes mental, ¿sí? Y hacen esto, ¿sí? Bueno, aquí no. Vamos a poner así como un tipo del lado bucal. Entonces, lo que queremos es fijarlos, pegarlos. Puede ser también con mercaptano, con silicona de oclusión o CUFAS, ¿sí? Pueden ser grapas. Este es un caso de una sutura. Puede ser CUFAS otra vez. Perdón, no está aquí. Esta es otra técnica, chicos, para la procrastinación. ¿Saben cómo se dice tomate en italiano? Pomodoro, ¿sí? Es una técnica que se llama pomodoro y es elegir una tarea con un cronómetro, hacemos la tarea, descansamos 25 minutos, otra vez estudiamos, otra vez otra pausa de 5 minutos, volvemos a estudiar y otro descanso de 15 minutos. No leer continuamente, a veces nos cansamos y ya no aprendemos nada. ¿Les sucede? ¿Leen y no entienden? Sí, porque no han descansado, no se han parado. Entonces, chicos, aquí están las 3 formas que puedo. Este es de Gaby López García. Es un caso que acabamos de hacer, bastante difícil. Es una clase 2 bien pronunciada, que el señor no enfocaba su mordida, la tuvimos que, pegar dentro con grapas. La sujetamos dentro, como que hiciera esto, y sacamos los 2 rodetes juntos, ¿sí? Para registrar nuestra mordida. Luego, ustedes ya saben cómo montar un modelo inferior. Damos la vuelta, nos fijamos bien que el pin esté adecuadamente puesto, que la mesa del cristal esté también bien puesto. Recomendación, chicos, yo les digo, transfieran las líneas guías al modelo. ¿Ven estas marcas? ¿Sí? Eso a veces se borran las líneas guías y las tenemos marcaditas aquí, que va a ser la guía de ustedes para el montaje o para el técnico. Vean, aquí hay más líneas cuando ya van a ser rehabilitadores. Ya tenemos otros parámetros. Estos que les dije yo, pues son como lo muy general. Y luego, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? Elegir piezas. Ya mañana está un paso de eso. ¿Ya? Ya van a estar todos ahí, en este paso de elegir piezas. Entonces, la próxima clase es elegir ¿qué? Las piezas. Vamos a hacer un ejercicio así rapidísimo. ¿Cómo ven ese rodete? Largo. Sí, largo, alto, ¿se ve bien o se ve feo? Horrible, ¿verdad? Vean ese rodete. Ese está mejor, ¿verdad? Y le da soporte. O sea que las fotos no están muy bien. ¿Esta cómo lo ven? Largo, corto, y adecuado. ¿Sí? Que se ve feo, yo lo regresaría, porque tendría que quedar recto. ¿Sí? Yo miro el plano todo como cacarañado. Yo puedo, sabiendo lo que ustedes saben ahorita, puedo evaluar una prótesis total. Cuando los pacientes llegan de otra clínica y dicen, mire doctora, me gusta la prótesis, tiene algo que no sé qué es, pero está fea. ¿Quién la hizo? Ah, no, doctora Paula. Ah, vamos a ver. Yo voy a evaluar. Ahí sí, saltó. Ahí saltó. Entonces vengo yo y veo la prótesis puesta. ¿Qué dirían ustedes de esta prótesis? ¿Se ve bonita? ¿Qué evaluarían? Sabiéndolo los rodetes. ¿Qué evaluarían ustedes? La línea blanca.
está muy alta, se ve muy evidente, ¿sí, Sebastián? ¿De este lado? Invade el corredor, muy bien. Sigue la línea de la sonrisa. Hay un despliegue individual adecuado. Va a dejar unos grandes dientes. A veces dicen, miren que dice que hicieron una psicología, pero no se la hicieron en la facultad. ¿Y quién se lo hizo? No, Ana Magdalena, yo sé que no les va a pasar eso, ni Pablo. ¿Por qué? Porque van a salir bien. ¿Sí? Entonces, chicos, ¿cómo ven este caso? ¿Lo dejarían? ¿Lo dejarían o no lo dejarían? Yo quiero que desarrollen ustedes ese criterio. A veces en la clínica, chicos, se enojan y me dicen, pero usted cómo lo ve, doctora. ¿Usted qué dice? Le digo, usted la doctora ahorita. Entonces, quiero que ustedes vean que tienen que verse estética, que tienen que ver parámetros. ¿Cómo mirarían ustedes estas prótesis? A ver, Daniel. Sí, va en los corredores. Vean el plano. La línea de sonrisa es casi recta, la sonrisa, ¿verdad? ¿Sí? Es casi recta. ¿Cómo ven ustedes este recorte de poderes? ¿Largos? ¿Los dos? ¿O solo uno? Los dos. Hay que recortarle más. Si están rectos, hay que agregar. Y si están largos, hay que. Y también yo veo acá una sonrisa muy recta, ¿verdad? Y con corredores que invaden, con cera que invaden los corredores. Bueno, chicos, dice que el mejor maestro es el tiempo. Sin necesidad que hagas preguntas, te da las mejores respuestas. ¿Preguntas? ¿Sí? En relación céntrica. Eso es lo ideal. Que como vieron, la céntrica es larga, es un poquito difícil. El paciente idéntico es bastante difícil de manejar la relación céntrica. Entonces, vamos a tener alternativas. ¿Cómo qué alternativa comentan? ¿Qué alternativa les di yo? Si no es la de dos, la lengua, y tragar, ¿sí? ¿Sí? Que sea en esa posición. ¿Estamos bien? ¿Sí, Sebastián? Exactamente, porque no siguió la forma. Desde ahí venimos mal. Vean, ¿por qué es tan importante que ustedes hagan buenos modelos? Chicos, no tengan en foco. La prótesis y las rehabilitaciones orales están basadas en impresiones, en buenas impresiones y buenos modelos. A veces no hacemos buenos modelos. Por eso invadimos los corredores. ¿Cómo? ¿Me permiten un ratito? Y eso pasa frecuentemente. No sé en qué parte se me pierden. Cuando llegan, fíjense que esta semana, vamos a ver, la semana pasada, como 4 cohetes que yo vi, que ya estaban montados, el contorno estaba mal. Y desde ahí ya se ve mal. ¿Sí? Yo quiero que ustedes tengan una relación muy estrecha con la estética, con los parámetros. Yo les di, ¿qué? 10 parámetros. Y cartografía y anatomía hay, pero miles de referencias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, chicos, que descansen bastante y los veo en la clínica con todos los conocimientos sabidos y por haber.